La clase de hoy va a estar dedicada a la pregunta ¿qué es la metaética? El propósito de la clase es dar una respuesta provisional a esta pregunta y ofrecer un mapa muy simple, pero espero que útil, de alguna de las posiciones metaéticas más importantes de los debates contemporáneos. Quisiera comenzar con un ejemplo, el famoso dilema de Eutifrón. El dilema es el siguiente: ¿ordena Dios esta acción particular phi porque es moralmente correcta o es moralmente correcta porque Dios la ordena? Los dos cuernos del dilema son los siguientes. Si fiar es moralmente correcto porque Dios lo ordena, los mandatos de Dios y por lo tanto los fundamentos de la moralidad son arbitrarios. Por ejemplo, si Dios ordenara que infligiéramos sufrimiento a otros por diversión, entonces hacerlo sería moralmente correcto. El segundo cuerno del dilema es el siguiente. Si Dios ordena fiar porque fiar es moralmente correcto, Dios no es la fuente de la ética y más bien está sujeto a ella. Quisiera hacer algunas observaciones preliminares. En primer lugar, fíjense mi uso de la variable phi. Phi es una variable cuyo dominio es un conjunto de acciones. En segundo lugar, mi uso de fiar es simplemente una manera fácil de decir realizar la acción phi. Ok, regresemos ahora a la pregunta inicial. Observa que la pregunta inicial no es una pregunta sobre qué acción es moralmente correcta o no, o qué deberíamos hacer en tal o cual circunstancia. La pregunta es una pregunta por el origen de la corrección moral o bondad moral de una acción determinada. ¿Okay? Son dos tipos de preguntas muy distintas. Así, mientras que el primer tipo podría ser caracterizado como una pregunta ética normativa, el segundo tipo podría ser caracterizado como una pregunta metaética. Esta es una manera de distinguir entre la ética normativa y la metaética. La ética normativa es el estudio de las afirmaciones de primer orden sobre qué acciones, prácticas, aspectos del carácter, instituciones, etcétera, son correctas o incorrectas, obligatorias, permisibles o prohibidas, loables o censurables, justificadas o injustificadas, etcétera. La metaética, por su lado, es el estudio de las afirmaciones de segundo orden sobre la naturaleza de las afirmaciones morales de primer orden. Entonces, mientras que la ética normativa se ocupa de problemas o preguntas dentro del ámbito de la moral, la metaética se ocupa de problemas o preguntas acerca de la moralidad. Ojo que, como indiqué en la primera reunión que tuvimos, mi uso de ética y moral de esos dos términos es indistinto. Vamos entonces a una clasificación provisional y revisable, y que seguiremos revisando durante todo el semestre, de las teorías metaéticas contemporáneas. De las muchas maneras que hay de clasificar las posiciones metaéticas contemporáneas, yo quiero hacerlo en torno a una pregunta. La pregunta es la que aparece allí. ¿Es proposicional el contenido de nuestras expresiones y pensamientos morales? Para entender la pregunta tenemos que saber qué cosa es una proposición, y para ello simplemente quiero dar una caracterización muy básica y muy general que busca ser lo menos controversial posible. De acuerdo con esta caracterización, una proposición es una unidad de información que puede ser verdadera o falsa. Puesto de otra manera, una proposición es una unidad de información que representa al mundo como siendo de una determinada manera y no de otra. Entonces, la pregunta que tenemos frente a nosotros es si el contenido de nuestras expresiones y pensamientos morales es ese tipo de entidad, si es representacional, si es que es el tipo de entidad que puede ser verdadera o falsa. A las teorías que responden sí las llamamos cognitivistas y a las que responden no a la pregunta las llamamos no cognitivistas. Dentro del no cognitivismo encontramos tres grandes teorías. La primera la llamamos expresivismo, la segunda se llama prescriptivismo y la tercera se llama emotivismo. Dentro de las teorías cognitivistas podemos distinguir dos grandes grupos. El primero es el realismo y el segundo es la teoría del error. Dentro de la teoría del error tenemos al ficcionalismo y al nihilismo, y dentro del realismo tenemos al naturalismo y al no naturalismo. El naturalismo, por su lado, puede dividirse en tres grandes grupos. El primero es el relativismo, el segundo es el realismo de Cornell
y el tercero es el funcionalismo moral. El relativismo, a su vez, puede ser dividido en otros tres grupos: el llamado relativismo de agente, el relativismo de hablante y el relativismo cultural. Esta clasificación de teorías no pretende ser ni exhaustiva ni libre de controversia. Como veremos más adelante, los metaeticistas y las metaeticistas discuten y están en desacuerdo con respecto a este tipo de clasificaciones. Sin embargo, espero que por lo menos no sea útil. Antes de pasar a caracterizar de manera breve cada una de estas posiciones filosóficas, una pregunta que algunos de ustedes pueden tener en mente es la siguiente: ¿qué cuenta como una expresión o pensamiento moral? Fíjense que la pregunta que nos ha permitido hacer esta clasificación dice lo siguiente: ¿es proposicional el contenido de nuestras expresiones y pensamientos morales? La pregunta natural es: ¿qué cuenta como una expresión moral? ¿Qué cuenta como un pensamiento moral? Creo que esta pregunta es clave y quisiera que la mantengan en mente a lo largo de todo el semestre y cada vez que revisemos teorías particulares, porque gran parte de la dificultad en estas discusiones metaéticas entre distintas posiciones tiene que ver con el hecho que a veces lo que algunos autores entienden como expresión o pensamiento moral no es o no corresponde o no está de acuerdo con lo que otros autores y autoras consideran una expresión o un pensamiento moral. Y al parecer la dificultad no es simplemente accesoria, no es algo que podemos solucionar rápidamente, porque al parecer no hay una manera neutral de caracterizar una expresión o un pensamiento moral. Entonces, parte de lo que hace cada una de estas posiciones metaéticas es precisamente darnos una caracterización un poco distinta, a veces muy distinta, de lo que es una expresión moral y de lo que es un pensamiento moral. Entonces, por favor, mantengan esa pregunta en mente porque va a volver repetidas veces. Démosle una mirada breve a aquellas posiciones filosóficas que sostienen que el contenido de nuestras expresiones y pensamientos morales no es proposicional. Esas posiciones, como hemos visto, suelen llamarse no cognitivistas. Para caracterizar el no cognitivismo, partamos primero del no descriptivismo. Una posición no descriptivista sobre un dominio D sostiene que las oraciones que parecen ser sobre D no son realmente acerca de nada. Un dominio D, por si acaso, es un conjunto cualquiera de entidades de algún tipo. Si bien estas oraciones parecen describir ese conjunto de cosas o de entidades, lo que me dice el no descriptivismo es que realmente no solo no son acerca de eso, sino que no son acerca de nada. Es decir, no son representacionales, no tienen lo que en inglés se llama aboutness. Ese es el no descriptivismo en general acerca de un dominio de cualquiera. Hay un tipo especial de no descriptivismo que nos interesa para este seminario, que es el no descriptivismo moral. Al no descriptivismo moral se le conoce como no cognitivismo. ¿Qué es lo que sostiene el no cognitivismo? Sostiene que nuestras expresiones y pensamientos morales no son acerca de nada, no representan nada. Son más bien medios para establecer metas que queremos alcanzar. Juegan un rol motivacional, no representacional. ¿Okay? Son dos cosas muy distintas. La representación, que tiene que ver con la verdad o la falsedad, y el rol motivacional, que tiene que ver con el hecho de que nos mueven a la acción. Puesto de manera muy breve, pero creo yo muy clara, podemos decir que para el no cognitivismo, el punto de una oración o pensamiento moral no es la verdad, sino la acción. Dentro del no cognitivismo encontramos tres grupos de teorías. Primero es el expresivismo, el segundo es el prescriptivismo y el tercero es el emotivismo. De acuerdo al expresivismo, los términos morales son dispositivos lingüísticos para la enunciación de estados mentales no cognitivos. De acuerdo al prescriptivismo, los términos morales son dispositivos lingüísticos para la enunciación de imperativos que prescriben acciones. El prescriptivismo fue defendido por Hare. De acuerdo al emotivismo, los términos morales son dispositivos lingüísticos para la enunciación de emociones. El emotivismo fue defendido, por ejemplo, por Ayer y por Stevenson. Como habrás notado, ninguna de estas posiciones filosóficas entiende a los términos morales como dispositivos lingüísticos para representar algo o
para enunciar pensamientos que pueden ser verdaderos o falsos. De esto podemos inferir que las oraciones morales para el no cognitivista no son oraciones declarativas. Si por oración declarativa entendemos aquella oración que expresa una proposición. Antes de continuar, quisiera hacer una advertencia muy breve. Muchos autores usan el término expresión en lugar del término enunciación. En este contexto yo prefiero el término enunciación o, si queremos, externalización para no confundir esta relación con la relación semántica de expresión. Acuérdense que en semántica decimos que las oraciones expresan proposiciones, donde expresión, el término expresión, denota una relación entre una entidad tipo, por ejemplo una oración, y otro tipo de entidad informativa que puede ser verdadera o falsa, en este caso una proposición. Yo no estoy usando el término expresión precisamente porque eso sería tomar partido por una teoría que me dice que la relación entre la oración moral y su contenido informativo, no cognitivo, es semántica. Prefiero entonces el término enunciación porque así no me pronuncio sobre la naturaleza de la relación que mantienen las expresiones morales y aquello que comunican. Pasemos ahora al cognitivismo, es decir, aquellas teorías que sostienen que el contenido de nuestras expresiones y pensamientos morales es proposicional. Comencemos con las llamadas teorías del error, entre las cuales se encuentran el ficcionalismo moral y el nihilismo moral. La característica principal de una teoría del error con respecto a la moral es que sostiene que si bien las oraciones morales expresan proposiciones, después de todo es una posición cognitivista, esas proposiciones que expresan las oraciones morales no son verdaderas. Podemos distinguir dos grupos dentro de las teorías del error moral. El primer grupo es el llamado ficcionalismo moral. De acuerdo al ficcionalismo moral, las oraciones morales no son verdaderas, pero se utilizan como si lo fuesen. El discurso moral es una especie de discurso ficcional conveniente. De otro lado, tenemos al nihilismo moral. El nihilismo moral sostiene que las propiedades morales no existen. Así como no existe el flojisto, el nihilismo moral sostiene que tampoco existe lo bueno, lo moralmente correcto, los deberes morales, etc. Observa que estas posiciones son cognitivistas. Eso quiere decir, repito, que las oraciones morales, de acuerdo con estas teorías, expresan proposiciones, es decir, expresan unidades de información que pueden ser verdaderas o falsas. Como no son verdaderas, una alternativa es que sean falsas. Algunos ficcionalistas morales o nihilistas morales sostienen efectivamente que las oraciones morales son literalmente falsas. Sin embargo, esa no es la única alternativa, ya que tu sistema no tendría por qué ser bivalente. Si fuese trivalente, por ejemplo, podrías asignarle a esas oraciones una proposición que tenga un tercer valor de verdad que no sea ni verdadero ni falso, y así dependiendo de tu sistema lógico. Veamos ahora las teorías cognitivistas realistas. Estas se dividen en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las teorías naturalistas y por otro lado tenemos las teorías no naturalistas. Comencemos caracterizando las teorías no naturalistas. De acuerdo al no naturalismo, la moral presupone o se compromete con propiedades que van más allá de las que serían capturables por las ciencias naturales, las llamadas propiedades sui generis. El no naturalismo tiene dos deudas explicativas. Tiene por un lado una deuda metafísica y por otro lado una deuda epistemológica. ¿En qué consiste la deuda metafísica? Consiste en explicar cómo el ámbito de las propiedades morales encaja con el ámbito de las propiedades no naturales. El problema es que si son dos tipos de propiedades distintas, ¿cómo es que interactúan, si es que acaso interactúan? La deuda epistemológica del no naturalismo es explicar cómo es que podemos saber algo sobre propiedades morales sui generis. Si bien podemos explicar con cierta facilidad cómo es que conocemos propiedades naturales, tenemos todo un método científico, tenemos los sentidos para conocerlas, etcétera, etcétera. Si es verdad que las propiedades morales no son naturales, ¿cómo es que accedemos a ellas? De otro lado, y en contraposición al no naturalismo moral, tenemos al naturalismo moral. De acuerdo al naturalismo moral, la moral presupone o se compromete con propiedades que no van más allá de las que serían capturables por las ciencias naturales.
Claramente, si estas propiedades morales son propiedades naturales, el naturalismo no tendrá las deudas metafísica y epistemológica del no naturalismo. ¿Significa esto que el naturalismo está libre de problemas? Evidentemente no. Un gran problema para el naturalismo es que no captura bien las intuiciones que suelen tener los hablantes sobre la naturaleza de la moral. Predicar de algo que es bueno, correcto o virtuoso parece ser distinto que simplemente representarlo como siendo de una manera y no de otra. Además, si las propiedades morales son naturales, ¿por qué tenemos la fuerte intuición de que la investigación empírica no puede zanjar por sí sola los debates morales? Ojo que nos estamos moviendo a un nivel puramente intuitivo. No estamos diciendo que de hecho la investigación empírica no puede zanjarlos. Lo que estamos diciendo es que en general tenemos la fuerte intuición de que no puede. Si bien esta intuición puede ser falsa o equivocada, el naturalismo tendría que explicarnos por qué tenemos esa intuición. Un filósofo que captura esto que se le escapa de las manos al naturalismo moral es David Hume. Para David Hume no es posible derivar un debe de un es. Si bien los historiadores de la filosofía no están completamente de acuerdo con qué es aquello que Hume quiso decir, una interpretación plausible de la tesis es que todo argumento válido cuya conclusión es evaluativa o normativa, incluye o presupone alguna premisa evaluativa o normativa. En caso contrario, no hay manera de generar una conclusión evaluativa o normativa de un conjunto de premisas que no lo son. Veamos ahora rápidamente tres teorías metaéticas naturalistas: el relativismo, el realismo de Cornell y el funcionalismo moral. Comencemos caracterizando brevemente el relativismo moral. Para ello, tenemos que entender qué significa que una tesis filosófica sea relativista. Según el relativismo sobre un dominio cualquiera de, las oraciones sobre ese dominio expresan proposiciones. Es decir, el relativismo sobre D es cognitivista. Más aún, de acuerdo al relativismo, incluso si una oración expresa la misma proposición en todos los contextos de uso, esa misma proposición puede tener distintos valores de verdad dependiendo de distintos parámetros. En el caso del relativismo moral, podemos distinguir tres tipos de relativismo: el relativismo de la gente, el relativismo del hablante o evaluador y el relativismo cultural. De acuerdo al relativismo de la gente, el valor de verdad de una proposición moral P depende de los estándares morales de la gente sobre el que versa esa proposición moral P. De acuerdo al relativismo del hablante o evaluador, el valor de verdad de una proposición moral P depende de los estándares morales de la gente que asevera P. Finalmente, de acuerdo al relativismo cultural, el valor de verdad de una proposición moral P depende de los estándares de la cultura de la gente. Ojo, no confundir el relativismo con el contextualismo. De acuerdo al contextualismo, una oración expresará una proposición distinta dependiendo del contexto en el que esa oración es emitida. Los casos más claros de sensibilidad contextual son aquellos en los que las oraciones contienen indexicales como los términos yo, aquí, ahora. El relativismo se diferencia del contextualismo en que mientras que el contextualismo ubica la variabilidad en la proposición expresada, el relativismo ubica la variabilidad en el valor de verdad de la misma proposición expresada. Una segunda teoría prominente dentro del naturalismo es el llamado realismo de Cornell, que fue defendido en los años 80 por un grupo de filósofos asociados a la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Estos filósofos defendieron el proyecto de asimilar la epistemología moral y la metafísica moral a la epistemología y la metafísica de las ciencias naturales. Ahora, uno podría preguntarse, ¿cómo es que las ciencias empíricas naturales pueden estudiar las propiedades morales si, por ejemplo, la propiedad de ser bueno no es observable? Bueno, según el realismo de Cornell, la propiedad de ser bueno es como la propiedad de ser saludable. Ambas son propiedades naturales muy complejas que no podemos observar directamente, pero que sin embargo tienen un perfil causal claro que podemos identificar. Así, de acuerdo al realismo de Cornell, el predicado bueno, y ahí está entre comillas porque estamos hablando de una entidad lingüística, expresa una propiedad natural funcionalmente compleja que juega un rol causal en nuestras explicaciones del mundo. En tanto juega un rol causal en nuestras explicaciones del mundo,
es el tipo de objeto que las ciencias naturales pueden investigar y entender. Finalmente, una tercera posición metaética naturalista es el funcionalismo moral. El funcionalismo moral sostiene que los significados de los términos morales y evaluativos vienen dados por su lugar en una red compleja de opiniones, intuiciones, principios y conceptos a la que recurrimos para juzgar si algo es bueno o malo y para pensar en lo que debemos hacer. Por ejemplo, el significado de frases como moralmente incorrecto viene dado por nuestra intuición de que las acciones moralmente incorrectas deben ser desalentadas y rechazadas. El significado del predicado moralmente correcto viene dado por la intuición de que las acciones moralmente correctas deben ser promovidas y alentadas. El significado del predicado virtuoso viene dado por la intuición de que las personas virtuosas están dispuestas a realizar acciones moralmente correctas y no acciones moralmente incorrectas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, hay muchas más teorías metaéticas que ni siquiera he mencionado en esta clase, muchas de las cuales forman parte de alguna de las familias de teorías que he mencionado y otras ni siquiera entran en esta clasificación de manera adecuada. En todo caso, para terminar, quisiera enfocarme brevemente en el debate entre el naturalismo y el no naturalismo. El filósofo no naturalista más famoso de la discusión metaética contemporánea, y que a su vez es uno de los padres de la metaética contemporánea general, fue G. Moore. De acuerdo a G. Moore, las posturas naturalistas confunden lo bueno con alguna otra propiedad que las cosas buenas podrían tener. Para sostener esta tesis, G. Moore formuló el llamado argumento de la pregunta abierta. Si bien en la próxima clase estudiaremos a fondo el argumento de la pregunta abierta, la idea general es la siguiente. Toma cualquier tesis naturalista que quieras, por ejemplo, la tesis que identifica lo bueno con lo agradable. La pregunta es la siguiente. ¿Podría un hablante competente que entiende el término bueno y agradable preguntar inteligiblemente si algo que reconoce como agradable es bueno? Si la respuesta es sí, para este hablante, la pregunta es una pregunta abierta, ya que pensar que algo es agradable no parece ser lo mismo que pensarlo como bueno. De lo contrario, la pregunta sería tan ociosa como preguntarse si una cosa agradable es agradable. Claramente tiene sentido preguntarse si algo que es agradable es bueno, a diferencia de preguntarse si algo que es agradable es agradable. Moore concluye de esto que si pensar algo como bueno es diferente a pensarlo como agradable, tales pensamientos deben atribuir propiedades distintas. Como cualquier pregunta que formulemos en términos de una propiedad natural queda abierta, Moore concluye que las propiedades morales tales como la propiedad de ser bueno no son naturales. La próxima clase nos dedicaremos a estudiar en detalle la posición metaética de G. Moore.